Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más del podcast de la Universidad del Noreste, UNE Saludable. Mi nombre es la doctora Ana Lucía Chávez Bacerot. Tengo el gusto de contar el día de hoy con la licenciada Laura Jimena Torres Ángeles, quien es licenciada en nutrición y orgullosamente egresada de esta universidad. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Jimena. Me gustaría que nos contaras qué fue lo que te llevó a querer estudiar nutrición, cómo decidiste escoger esta universidad, que nos puedas hablar un poco más de ti. Claro que sí. Realmente yo empecé a elegir la carrera porque me empezó a llamar mucho la atención como lo de los hábitos saludables. Posterior a ello, vi que realmente no solo se basaba como a lo mejor en subir o bajar de peso, sino también nos podíamos enfocar un poquito a la nutrición clínica, que es donde se derivan como todo lo de hospitales, como algunas patologías. Entonces, la verdad es que me interesó bastante ese campo y fue como decidí ingresar a la carrera, ¿verdad? Posterior a ello, para la elección de la universidad, la verdad es que estuve viendo muchos planes de estudio que fueran un poquito atractivos, como dinámicos, y pues la Universidad del Noreste en esta parte sí cumplió como que con los requerimientos que yo buscaba y me llamó mucho la atención, además de que realmente cuando yo vine a pedir informes, siempre en este caso fue la licenciada Candy, quien me estuvo como guiando mucho, que realmente como me enamoró un poquito más de la carrera. Excelente. Como bien dice Jimena, no nada más si tenemos mucho o la idea errónea, digo errónea porque en realidad va mucho más allá la licenciatura en nutrición que ver el tema de la alimentación y bajar de peso, que es lo que la mayor parte de las personas pudieran pensar. Es un campo muy amplio que un licenciado en nutrición se puede desarrollar. Actualmente me comentabas antes de entrar al podcast que estás trabajando para una empresa muy importante farmacéutica y me gustaría, por ejemplo, que comentaras a qué más te dedicas. Ok, claro que sí. Actualmente me dedico laborando en la farmacéutica que es Laboratorios PISA. Llevo ya prácticamente casi el año, estoy por cumplirlo en septiembre y pues en este ámbito realmente pues nos basamos un poquito, yo llevo toda la línea de nutrición y oncología. Entonces veo mucho las nutriciones, lo que es parenteral, quimioterapias, incluso abordar los puertos implantables. Es como un poquito de lo que se va viendo en esta área. Los pacientes, no todos pueden tener una alimentación vía oral. El paciente que está hospitalizado, que a veces está con sedación, que no puede tener el ingreso del alimento vía oral, tiene que ser de otra manera su administración. Entonces Jimena lo que hace es tener un cálculo del alimento, del nutriente, del aporte calórico, para que el paciente pueda tener todavía la nutrición, aunque no pueda comer como normalmente todos lo hacemos, ¿verdad? Así es correcto. Realmente, pues la nutrición no solo va más allá, como lo comenta la doctora, como de solamente los alimentos, sino también nosotros como nutriólogos clínicos, que es como nos prepara la universidad, nosotros podemos abordar a los pacientes hospitalizados y pues darles este soporte nutricional. ¿Para qué? Para que a la hora de estar en terapia intensiva o en terapia intermedia puedan lograr obviamente cubrir el tratamiento y pues salir de una mejor manera de la hospitalización. Así es, porque también es parte importante de la recuperación del paciente, no nada más el tratar la enfermedad o el proceso que lo tiene en ese estado, ¿no? En una cama de hospital al paciente y también en casa. Yo sé que ahorita lo que está muy de moda actualmente es el tema de los cambios de la alimentación que nos dieron o las pautas nuevas que nos dio el gobierno federal. ¿Qué opinión te genera? ¿Qué piensas de este nuevo programa? Si podemos platicar un poco de esto. Claro que sí, realmente sí considero que sí deberían de haber tomado como un poquito más como la parte de nutrición, porque como bien conocemos, algunos enfermeros pues son quienes están llevando a cabo como todas estas jornadas. Sí me parece súper importante, ya que realmente como tal en enfermería nunca se lleva como una clase de nutrición, no saben cómo abordarlos y sí es un campo muy amplio en el cual nosotros estamos capacitados para poder orientarlos en cuestión de alimentación y no solamente es a lo mejor restringir, porque justo fue lo que pasó, restringieron totalmente como todos estos alimentos y va más allá de eso, o sea, la nutrición no es solo restringir y prohibirte no comas papas, no comas refrescos, no, o sea, todos esos productos satanizarlos. Creo que es todo en balance. Sabemos que cualquier alimento, como bien lo manejamos nosotros en medicina, la dosis hacia el veneno.
Entonces, realmente sí es importante que nosotros como profesionales de la salud, en este caso nutriólogos, llevemos y orientemos a los padres de familia como a tanto los niños, que no todo es malo, pero que sepan en qué momento sí o en qué momento no. Obviamente vamos a optar porque en este caso los niños tengan un poquito más de alimentos saludables, que se hidraten de mejor manera, pero el prohibir también genera un poquito de conflicto con los niños, porque realmente pues al final de cuentas son niños, entonces sí tenemos que llevar como eso en conjunto, porque va más allá como de hábitos, sino también lleva un poquito lo psicológico, que si le restringes algo a un niño, obviamente lo va a querer más. Entonces sí es importante como hacer énfasis en esa situación y apoyarlos, y justamente creo que sería una gran oportunidad para nosotros como nutriólogos poder orientar en este caso a los niños, a los padres y a algunos maestros para llevarlo en conjunto y tener un mejor resultado. Ahorita todas las personas se preguntan, entonces, ¿qué es lo que debe de almorzar mi hijo? ¿Qué es lo que debe de comer? Y sabemos, podrán tener prohibiciones en ciertas áreas donde vayan, por ejemplo, escuelas, pero pues si el cambio no se analiza más a fondo, van a salir de la escuela y van a seguir con esos hábitos en casa. ¿Verdad? Así es correcto, sí. Si nosotros pues no orientamos como debería, obviamente pues van a seguir con esos hábitos. Realmente a lo mejor en la escuela ya no, pero pues obviamente cuando lleguen a casa los niños pues van a querer otra vez como tener todo este tipo de alimentos porque ya los conocen. Entonces realmente sí es un trabajo muy colaborativo. Las cifras de sobrepeso y obesidad infantil, que es lo que motiva a este cambio por indicaciones del gobierno federal, son alarmantes en México, son cifras muy altas. Yo creo que más allá de todo lo que uno puede percibir a simple vista en la población, es el ver todas las consecuencias de la salud que pueden traer en los niños el sobrepeso y la obesidad, y no, ni qué decir en la vida adulta, ¿verdad? Todo lo que se relaciona con enfermedades de todo tipo, cardiovasculares sobre todo, con enfermedades degenerativas en articulaciones, entonces, y oncológicas también, ¿verdad? Cáncer. Entonces, la iniciativa evidentemente es buena, es importante que se tome con la seriedad que se debe, pero sí deberíamos, ahora sí que todos los que tenemos hijos, todas las familias, tener una orientación por parte de un especialista, de un licenciado en nutrición, para que nos pueda dar la información necesaria y poder tener una alimentación adecuada. La gente cree, Jimena, que es muy caro comer bien. ¿Qué opinas? Realmente creo que es un estereotipo que se tiene muy arraigado, en el cual creen que para comer bien incluso tenemos que cambiar como de marcas, como restringirnos, y realmente no. Creo que la nutrición va justo por ese lado. Ahí es donde nos diferenciamos un poquito como entre los que son dietistas y las personas que somos nutriólogos. Un nutriólogo realmente va a ver como todo tu campo, como tu socioeconomía, un poquito como los hábitos que tienes, también por la parte de a qué te dedicas, también influye bastante. Entonces realmente un nutriólogo te va a llevar de la mano y va a hacer que comas todos los alimentos que tenemos. También algo súper importante es que siempre, la mayoría de los nutriólogos siempre te va a orientar en estar comiendo a lo que es de temporada, porque es a lo que nosotros necesitamos, obviamente para nuestro sistema inmune, ¿verdad? Entonces sí es importante como ver ese lado, que estar con un nutriólogo no es caro. Entonces sí podemos acoplarnos un poquito en la parte como de qué es lo que come y por ahí empezar, y que el paciente también aprenda a comer en raciones. Creo que algo súper importante son las raciones que comemos. A veces, por ejemplo, vamos de más a menos, o sea, creo que es algo que se ve bastante, o sea, que por ejemplo le dices, bueno, cómete un pedacito, o a lo mejor te dijo la vecina, no, ya quita todo el pastel, quita todo el refresco, y realmente no. A veces creo que nosotros como personas sí somos o muy restrictivos o cero restrictivos, ¿no? Entonces sí apoyar al paciente a que sepa que todo va en ración, qué ración se puede comer, porque obviamente si comemos una sandía entera, pues obviamente también vamos a tener pues alguna complicación, ¿verdad? Entonces sí es súper importante las raciones, en qué cantidad, cómo lo vas a ir haciendo para llevarlo a cabo y que tengas realmente los hábitos. No solamente es una dieta, a veces creo que lo tenemos mal catalogado, porque a veces sabemos que dieta dicen, ay, no puedes comer. O sea, realmente una dieta o un plan de alimentación es comer bien.
O sea, ahí creo que tenemos como un chip erróneo, entonces sí es importante justo que te acerques con un profesional de la salud para orientarte y que no sea como algo costoso, porque totalmente es incorrecto. Así es. Y muchas veces gastamos más en otras cosas que en estos temas que son importantes. Me gustaría que nos dieras un día a día así de tu vida como nutrióloga. ¿Qué haces cuando un paciente llega a tu consultorio? Que sé que obviamente que consultas en un hospital privado de la zona reconocido, tu consultorio privado en otra zona aquí de Ciudad Madero. Que dijeras, ejemplo, me llega un paciente y yo hago esto, para ver qué tipo de plan alimenticio le voy a dar. Me gustaría que nos explicaras un poco más. Sí, claro que sí. Realmente siempre que se acerca conmigo un paciente, lo primero que vemos es hacerle toda su historia clínica, saber qué lo impulsó, porque otra de las situaciones que se da es que a veces llevan al papá, a la mamá, a la hija, y realmente pues el paciente no está interesado. Entonces creo que el primer paso es que el paciente acuda contigo porque realmente así es como lo desea, ¿verdad? Segundo, nos basamos mucho si el paciente a lo mejor está yendo por alguna patología, ver si ya obviamente los médicos ya les hicieron como su valoración, incluso algunos exámenes médicos. Entonces, siempre es importante, nosotros como nutriólogos evaluamos también todo lo que es la química sanguínea, ver los parámetros que a lo mejor sí están elevados o están un poquito más abajo, para también basar el plan de alimentación en eso. Posterior a ello se hacen todas las medidas. A veces también tenemos como esa idea de, bueno, es que a lo mejor yo peso, no sé, 1,70 y debo de pesar 70 kilos. Realmente no, o sea, el peso solo es un parámetro y no es lo único que nosotros tenemos como medida para evaluar al paciente. Sabemos que tenemos porcentajes de grasa, porcentajes de músculo, entonces sí es súper importante ver qué cantidad de músculo y qué cantidad de grasa tenemos para empezar a abordar el paciente. Después también realmente yo oriento un poquito más la consulta a la medicina funcional para ver de dónde viene como estos hábitos, si realmente el paciente a lo mejor nació por parto natural, si recibió leche materna, o sea, esos pequeños aspectos que a veces se olvidan, realmente yo los tomo en la consulta para conocer un poquito más al paciente, ¿verdad? A un lado de eso, empezamos con ver qué es lo que come en su día a día, porque a veces también, por ejemplo, se saltan comidas o realmente solo hacen 2 tiempos de comida. Entonces, también se tiene esa idea de que me va a poner a comer 5 veces, ¿no? Realmente no es así. Siempre nosotros nos acoplamos mucho a lo que ya está comiendo el paciente. O sea, si el paciente está con 3 comidas, pues vamos a empezar con 3 comidas. Obviamente sabemos que el comer más veces va a ayudar mucho a la digestión, a tu microbiota, pero si el paciente está acostumbrado a 3, no vas a ponerle de 3 a 5, o sea, es algo que se va a ir viendo paso a paso. Ya después de ahí también evaluamos un poquito la calidad del sueño, porque sabemos que los niveles altos de cortisol pues van a promover esta parte de subir o bajar de peso. Es importante que vayamos viendo como también ese sentido como la calidad del sueño, qué tan profundo es, si se despierta en las noches, todo este sentido, ¿para qué? Para que nosotros también basemos la alimentación un poquito en eso, porque va a haber alimentos que van a ayudar a promover el sueño y otros que realmente pues no tanto, ¿verdad? Entonces ver también toda esa parte del paciente, incluso a veces en la química sanguínea nos basamos mucho en la proteína C reactiva, porque la mayoría de los alimentos sabemos son proinflamatorios. Entonces sí nos basamos un poquito en sentido de ver, bueno, está elevado o está bajo, hay que ver qué alimentos le podemos poner ahí en ese sentido como pro o inflamatorios. Así es. Hace meses tuvimos una entrevista con el licenciado Daniel Saldaña también, licenciado en nutrición, y hablábamos del tema del omega 3, del omega 6, del omega 9, que voy a seguir insistiendo. En realidad hay mucho contenido en redes sociales que es muy bueno, que es contenido médico, que da educación a la salud, pero también hay mucho contenido erróneo. Y como también en el programa pasado platicábamos con el doctor Fernando Santillán sobre múltiples fármacos que hay actualmente que en realidad son muy buenos, son recientes, hay muchos años de estudio atrás de ellos y que se están empleando en la actualidad para poder perder peso, pero siempre va encaminado esta utilización de cualquier fármaco o de cualquier suplemento con la intención de mejorar la salud, no nada más el tema estético que mucha gente puede pensar, ¿verdad? Entonces,
platicábamos de este tipo de suplementos. ¿Qué piensas de esas recomendaciones que puede ver la gente, como ahorita que mencionabas el magnesio? Porque hay diferentes tipos de magnesio, porque mucha gente nada más ve la recomendación así en TikTok, es muy común que lo vean en el Instagram, en el Facebook y dicen, no, yo ya tengo que comprarme magnesio. No, resulta que ya traigo seguro el cortisol elevado y por eso estoy así, ¿verdad? Pero me gustaría que nos pudieras explicar un poco más de esto. Sí, claro que sí. Realmente, como bien lo mencionas, ya hay mucha información. No es que sea verídica, incluso a veces sí sabemos que prácticamente sí tiene algo de cierto, pero no te transmiten el mensaje como es, ¿verdad? Sabemos que para tomar algún tipo de suplemento hay que individualizar al paciente. Tenemos diferentes tipos de omegas, de magnesio, y va a depender del paciente cuál es indicado para él. O creo que como personal de la salud sí nos enfocamos como a ver toda esta parte que les contaba de la consulta y de ahí se toman las decisiones en qué está siendo más rica su dieta o en qué podemos apoyarlos. Realmente un suplemento no te va a ayudar, creo que está un poquito mal la palabra, no te va a ayudar a suplir algo, sino es un complemento el cual te va a ayudar a que cumplas los requerimientos de tus micronutrientes durante el día. Entonces sí es súper importante que siempre que veamos este tipo de información, acercarnos con un personal de la salud para que él haga toda la evaluación y te sepa orientar exactamente cuál es el indicado para ti. Entonces creo que sí es muy importante porque sí vemos justo en TikTok está súper lleno de esa información y a veces la gente justo empieza a tomarlo que realmente no lo necesita, entonces solo están haciendo como un gasto que podríamos a lo mejor empezar con cambiar simplemente algunos hábitos. Así es. O en ocasiones hasta puede ser dañino a otros niveles el consumir ciertos suplementos que en realidad el paciente no requiere, ¿verdad? Porque hasta las vitaminas pueden llegar a tener cierto grado de toxicidad, ¿no? Con sobre administración de estas. Entonces, por eso es importante que la gente siempre vaya, las personas vayan con especialistas en cada área, con el manejo, como hemos mencionado antes, el manejo de un paciente, por ejemplo, con diabetes o con hipertensión, que son las enfermedades más crónico-degenerativas más frecuentes que toda la población a nivel mundial padecen, necesita una valoración multidisciplinaria, un tratamiento multidisciplinario, que lo vea el médico cardiólogo, que lo vea el médico internista, que lo vea el licenciado en nutrición, para que sepa el paciente qué comer, para que el paciente tenga el objetivo de poder mejorar su salud. Entonces, siempre es importante que en este, digamos, trabajo en equipo intervenga el nutriólogo. Y creo que muchas veces no nos queda muy claro cuál es la parte fundamental. Por ejemplo, en relación con el tema que iniciamos de la alimentación, las nuevas regulaciones a nivel de los alimentos que venden en las escuelas, ¿qué pudieras tú más o menos de lo que sabemos que normalmente tiene un niño de 9, 10 años a su alcance, qué pudieras recomendarle a los padres que no consumieran? ¿Cuáles se podrían consumir así a grosso modo? Ok, creo que algo súper importante, siempre vamos a empezar como desde la casa. Sí. Podrían empezar siempre teniendo como algo picado o incluso fruta, alguna verdura como la jícama o pepino, para que ellos también tengan ese alcance, sí. Porque realmente creo que la mayoría de los mexicanos a lo mejor sí tenemos, porque no dudo que cualquier persona tenga acceso a estos recursos, sin embargo, para los niños es complicado. Obviamente, si les pones ahí el pepino completo, pues no se lo van a comer, ¿verdad? Porque no tienen ahí como esa facilidad. Entonces, siempre tenerles como a la mano ese hábito de a lo mejor en algún tupper, en alguna bolsita Ziploc, siempre tenerles como este tipo de snacks para que ellos también estén consumiendo este tipo de alimentos. Ahora, otra cosa súper importante, creo que también se ha como hecho muy tendencia en darle a los niños muchos juguitos, ¿no? O sea, van a comer o incluso hasta se lo ponen como en las mamilas, de que, bueno, como todavía está en su vasito entrenador o apenas está empezando a transicionar, ponerle el jugo. Eso también es súper importante, la calidad del jugo. A veces algunos alimentos no vienen siendo lo que es, a veces dice como sin azúcar o natural y realmente son simplemente azúcar añadido. Entonces sí es importante que los papás, un tip, que vean en el etiquetado nutrimental qué ingredientes tiene y que de ahí ya tomemos obviamente pues la decisión, ¿verdad?
Y también, obviamente, con esto no quiero decir que no les vayan a dar como algún dulce. Se les puede dar, pero solamente de vez en cuando. A lo mejor si el niño estaba acostumbrado a comer todos los días jugo, estar tomando a lo mejor en sus 3 comidas principales, pues a lo mejor dejarle solamente un tiempo. O sea, dárselo, igual disminuir un poquito como la dosis, si le daban un jugo un poquito más grande, o sea, ponerle uno más chiquito, igual como este tipo de algunos jugos naturales. Hay unos que realmente sí son, por ejemplo, como de naranja o zanahoria, y ya los venden en algunos súper, pero sí siempre basarnos en la etiqueta, ¿verdad? Ver qué es lo que tiene la parte de atrás, podemos leer los ingredientes y ya de ahí, si no tiene azúcar añadido, si no tiene algún espesante, podemos dárselo al niño sin ningún problema. Pero siempre no diciéndole como un no, pero a lo mejor decir, ¿qué te parece si lo cambiamos por esto? O incluso irlo mezclando. Realmente sí he tenido muchos pacientes, incluso pediátricos, algunos con autismo, algún tipo de patología, y siempre lo que hago con ellos es ir de menos a más. A lo mejor ir introduciendo alimentos, porque sí me ha tocado bastante en consulta también de decir, es que mi hijo no come zanahoria. O sea, ¿cómo un niño de 9, 10 años, o sea, no le va a gustar algo que realmente todavía no prueba o se lo dieron a probar en una ocasión? Entonces, sí ver esa parte. Bueno, no le gustó a lo mejor el cocido. Bueno, ahora se lo vamos a dar en jugo. Bueno, se lo vamos a dar rallado. O sea, buscar todas las presentaciones e irlos incluyendo. A lo mejor le gusta mucho el pepino. Bueno, cortarle en cuadritos chiquitos o en rebanadas chiquitas ahí con el pepino para que se lo empiece a comer y vaya él asociando también un poquito de los sabores. Entonces sí es importante que no dejemos al niño como, es que no le gusta esto y ya. O sea, sí estarle insistiendo. Realmente los niños están como en esta etapa como de aprender, de comer todo, entonces sí explotar esa parte de hacer lo que coma de todo. Obviamente, como les comento, ir poco a poco, no meterle, por ejemplo, en una semana 3 verduras, sino a lo mejor ir de una en una, ver si está tolerando, si no lo tolera, y pues prácticamente sería como alguno de los tips que yo les podría dar para empezar a hacer esos cambios. Digo, ahora sí, ahí en ese tema las redes sociales sí nos puede ayudar, que luego hay dietas, hay preparación de ciertos alimentos que dan como ejemplo con introduciendo las verduras, ¿no? Y que dicen, mi hijo no le gusta tal alimento, pero no se da cuenta que lo está comiendo porque lo puse. Más o menos sería así, ¿verdad? Ahí sí podemos valernos de ese tipo de tips que pudieran ser también de beneficio. No solo ante un rechazo de un alimento decir que el niño ya no lo va a consumir, sino que debe de seguirse intentando. Es también muy común que se vea, digo, hasta adultos les están tomando ciertas leches con sabores en esas cajitas pequeñitas, se las mandan en el lunch al niño, y también sabemos que tenemos un sistema de codificación que son los sellos aquí en los alimentos en México, y bueno, sabemos que tienen los 3 sellos y como quiera el niño los está consumiendo. ¿Son buenas o malas? Realmente no consideraría que es un alimento malo, sin embargo creo que es un alimento que sí se debe un poquito de tener más regulado en el aspecto de la frecuencia que se les da. También, por ejemplo, si estamos viendo que al niño le gusta pues mucho el chocolate, optar por cocoa natural, optar por algún otro tipo de alimento que no sea tan procesado y tan agresivo para el pequeño, ¿verdad? También a veces tenemos las leches de fresa, a lo mejor hacerle un licuado de fresa, o sea, intentar como ir cambiando como ese chip, porque sí, se tiene muy mal acostumbrado de en el desayuno tu lechita, ¿verdad? Entonces, ir dosificando esa parte, a lo mejor sí, de vez en cuando se la va a tomar, pero que no sea un hábito, eso es importante, o sea, no crearle al niño un hábito de que todos los días se toma una leche. En todas las edades, tanto el paciente pediátrico, ya los jóvenes, los adolescentes, los adultos, el adulto mayor y en las etapas de la vida, la mujer embarazada, todas las etapas, la alimentación también va a ir con una indicación distinta, ¿verdad? De ejemplo, una mujer embarazada también tiene que tener ciertos aumentos sus requerimientos, tiene que tener ciertas indicaciones distintas. El adulto mayor, que ya no tienen, por ejemplo, que haya doncia, que ya no tienen piezas dentales, que no pueden consumir carne, que también por no darles a un paciente de la tercera edad carne, puede tener
anemias por deficiencia de hierro, pero bueno, podemos proveer ciertos alimentos también que les den ese aporte de hierro al paciente, ¿verdad? Sin necesidad de que sea la carne. Así, experiencia tuya, obviamente con todo este tipo de pacientes, para que la gente también pueda ver un poco más el impacto de la nutrición en la vida de cada uno. Sí, realmente creo que algo súper importante, actualmente les comentaba, pues yo me dedico un poquito más a lo hospitalario, a lo clínico, entonces ahí sí vemos un gran porcentaje de adultos mayores que llegan a la terapia intensiva y a veces, justo lo mencionábamos, lo ven como algo estético, ¿verdad? El tener músculo, el verte bien, solo lo ven como algo estético y no va por ahí. Cuando un paciente, por ejemplo, cae en terapia intensiva, o sea, vemos la calidad del músculo que tiene y vemos que, o sea, no va a poder tener gran aporte y es cuando empiezan como el soporte nutricional. Vemos, no me va a durar en la terapia porque creo que lamentablemente, aunque el paciente esté recibiendo todo el tratamiento, estén con todos los medicamentos, si el cuerpo no está diseñado o no está adaptándose a esa parte, o sea, no vamos a ver que el paciente salga. Entonces sí es importante la calidad del músculo, no solamente como algo estético, sino tener en cuenta que no estamos propensos a cualquier tipo de accidentes y no sabemos en qué momento vamos a estar hospitalizados. Entonces ahí va a importar mucho la calidad y el bienestar de nuestro cuerpo. El músculo no solamente es algo estético, sino también nos ayuda a muchísimos procesos metabólicos, incluso ayuda a regular la glucosa. Entonces, no solo es importante que lo vean como, bueno, pues ella porque se ve bien o él porque se ve bien, sino como algo un poquito más allá de salud. Normalmente los pacientes que llegan, incluso no solo es porque tienen sarcopenia, sino también tienen diabetes, tienen los triglicéridos altos, o sea, sí es un conjunto porque realmente tienen esos hábitos. Y a veces llega a pasar que, bueno, caen ahí en la terapia o caen en el hospital, a lo mejor tienen la glucosa súper elevada, obviamente como médico siempre buscan como estabilizar al paciente, ¿verdad? Una vez que se estabiliza el paciente, ya empezamos como a ver otros factores y a veces la persona simplemente se va a casa y no acuden con un personal de la salud, nutriólogo en este caso, y simplemente es como, bueno, ya no te vamos a dar tanta azúcar, les empiezan a dar a lo mejor un poquito de más de verduras y sabemos que en cualquier momento ese tipo de pacientes va a volver a caer ahí al hospital. Entonces sí es súper importante hacer énfasis en que vayan con un nutriólogo en cualquier etapa de su vida, desde la persona embarazada, ya lo comentábamos, desde niños, adultos mayores, o sea, todo va a llevar un conjunto. No les estoy diciendo que toda la vida se la van a pasar en el nutriólogo, pero es importante de vez en cuando ir viendo, dependiendo de la etapa que te encuentres, visitarlo para que te oriente. Estamos muy mal orientados, creo que realmente aquí en México no se le da como la importancia a esa parte de nutrición. Y sí es algo súper importante, e incluso en el sector salud realmente a veces se tiene como en tercer lugar. Primero es como los medicamentos, las soluciones, las operaciones, pero incluso para algo tan sencillo como una operación va a depender mucho la calidad de músculo y de grasa que tengas para ver qué tanto es tu recuperación o incluso si vas a poder salir de esa operación, ¿verdad? Sí, el estado nutricional es sumamente importante. Hay pacientes que ya tienen problemas de deglución, digo por si están viendo el programa también, que tengan familiares que tuvieron eventos vasculares cerebrales, que quedaron con hemiparesia, que tienen problemas para deglutir ciertos alimentos. Luego es lo más fácil para las personas licuar el alimento y dárselo, pero pueden estar dejando de lado algún aporte de algún nutriente que requiere el paciente o pudiera haber alguna otra opción. Entonces por eso es la importancia de que tenga la orientación necesaria. Uno como médico, yo siempre le digo a mis alumnos que a veces la gente mentimos mucho porque uno siempre les pregunta, ¿no? Yo cuando estoy así viendo pacientes, estoy en hospitales, digo, ¿qué cenó hoy, no? Y es muy típico, ejemplo, en el contexto de un paciente que llega con un dolor abdominal, dolor en el abdomen, y le pregunto qué cenó, ¿no? Tal vez yo pensando que pueda ser algún problema de una colecistitis, un problema de vesícula. No, pues hoy cené pescado al vapor con verduras, ¿verdad? Y a veces me río y les digo, no, pues ni yo cené eso, yo cené 5 taquitos, ¿no? Tal vez. Entonces la gente luego dice, no, pues en realidad me cené una concha, un pan con un vaso de leche, ¿sí? O cené tal alimento. En realidad a veces la gente hasta tiene pena o mienten en la información nutricional. O sea, en realidad no nos dicen cuáles son sus consumos diarios del alimento y eso también a uno como médico nos deja sin las armas, ¿no? Para poder uno intervenir.
Entonces es importante que la gente sepa que si tenemos a un abuelito en casa, no es una cena para él y para ni cualquier persona el que consuman una pieza de pan, de dulce, con un vaso de leche tal vez o con una bebida gaseosa, ¿no? Entonces eso no va a aportar nada, ningún aporte adecuado para lo que requiera ese paciente, sumado con todo lo que puede tener. Esto es un mundo de información, es muy importante. Me gustaría que pudiéramos dejar un último mensaje, Jimena, como para cerrar el programa y poder... Sí, creo que como último mensaje, mi recomendación es siempre se acerquen con un nutriólogo y que no tengamos miedo a decir lo que estamos comiendo. Nosotros justo tenemos como esa capacidad, no nos vamos ni a burlar, no los vamos a criticar, o sea, tengan en cuenta que somos profesionales y estamos para ayudarles. Es importante que siempre se diga la verdad de todo lo que están comiendo porque nos dan una pauta mejor a nosotros y que ustedes no fracasen a la hora de estar haciendo este cambio de hábitos, ¿verdad? Entonces, en cualquier etapa de su vida que se encuentren, si realmente no saben por dónde ir, es importante que siempre se acerquen con nutriólogo o por otra parte también podemos, si tenemos como algún tío, abuelito que tiene alguna patología, sí es importante que nos acerquemos para no igual heredar este tipo de patologías. Entonces, como consejo, acérquense con un profesional de la salud, no tengan pena y con toda confianza que nosotros los vamos a poder ayudar. Muchas gracias. Pues gracias. Yo creo que en un siguiente programa seguimos platicando de más temas que podemos obtener por tu experiencia y por tus conocimientos que son muy valiosos. No me queda nada más que agradecerla a Jimena por habernos acompañado el día de hoy y a ustedes también agradecerles por habernos visto. Hasta la próxima.